Mire, la palabra de Dios es el alimento para nuestras almas. El alimento espiritual es para nosotros la palabra de Dios. Y tenemos que ir a la palabra de Dios para crecer, para madurar. Déjeme decirle que hoy la Biblia, en Génesis vamos a encontrar a dos hombres, Génesis capítulo 13. Génesis capítulo 13, vamos a encontrar a dos hombres, uno sabio y el otro necio, pero no le pusimos necio porque la Biblia no le llama necio, le llama infeliz. Un hombre sabio y un hombre infeliz. El sabio, la sabia por naturaleza, va a ser feliz. Pero el necio por naturaleza va a ser infeliz. Infeliz. Estamos en el libro de Génesis, recuerde. ¿Cuántos han disfrutado el libro de Génesis? Le han hallado el rumbo, el hilo que había que jalar para el libro de Génesis, para entonces entender el libro de Génesis. Antes de hablar de un hombre sabio y un hombre infeliz, como nos lo presenta allí la Biblia en Génesis capítulo 13, y está hablando de Abraham y Lot, Un hombre sabio y un hombre infeliz. Antes de eso, recuerde, déjeme decirle, en la palabra de Dios encontramos, ¿cómo se lo digo? Categorías, clasificaciones. En cuanto a la humanidad, ¿qué tipo de personas somos nosotros en cuanto a cultura, en cuanto a naciones? Pero también hay clasificaciones dentro del pueblo del Señor, dentro de la iglesia, donde se nos clasifica de creyentes, pero hay dos clasificaciones. Creyentes, niños carnales, inmaduros, y también los creyentes maduros y sabios. Pero déjeme hablarle primero acerca de la clasificación y dónde estamos en Génesis. ¿Se han dado cuenta que en Génesis 1 vimos que Dios creó los cielos y la tierra? Y luego al final en Génesis 1 vimos que Dios creó a quién, Adán y Eva. Fuimos avanzando, se nos habló de la caída, se nos habló de las dificultades que Adán y Eva tuvieron, el enemigo atacando a Adán y Eva, ¿sí? Vimos varias escenas muy tristes, pero desde Génesis 1 hasta Génesis capítulo 11, desde Génesis 1 hasta el capítulo 11, Dios hizo la humanidad y les dijo, Dios hizo a Adán y Eva y les dijo, vayan, multiplíquense, tengan hijos, tengan hijas y llenen la tierra. Desde Génesis 1 hasta Génesis 11 vemos cómo las naciones, los pueblos, lenguas, las naciones, pueblos y lenguas fueron llenando el planeta. Hay mucho donde meter más gente todavía, claro. Pero las naciones, esa palabra, póngale atención a las naciones, porque ha oído usted la palabra gentil. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles son las naciones. En el vocabulario bíblico hay dos formas, hay dos significados de la palabra gentil. Gentil son las naciones, gentiles. Pero también más adelante en el Nuevo Testamento, para llamarle a alguien gentil, ¿quién es un gentil dentro del Nuevo Testamento comparado con nosotros que somos la iglesia? Alguien que no es creyente, alguien que no ha creído en Cristo, también el apóstol Pablo le llama gentil, alguien pagano. Pero si vamos a Génesis, empezando por Génesis, la clasificación que le estoy dando, Dios hizo las naciones, los gentiles. Pero en el capítulo 11 al final, encontramos que Dios empezó a tratar específicamente con un hombre. Recuerda que Noé tuvo 3 hijos. Noé tuvo a Sem, Cam y Jafet. Sem, Cam y Jafet. Ahora, hasta ahí eran todas las naciones todavía. Pero de Sem nació un hombre que se llamó Heber. Y de Heber vinieron los hebreos. Hebreos. ¿Sí? De ahí vinieron los hebreos.
De Sem engendró a Heber. Heber fue como abuelo, tataranieto, no sé, de Abraham. Así que con Sem empieza el pueblo semita. De los semitas viene Heber, hebreos. Recuerda, de Abraham, Abraham tuvo un hijo, Isaac. Abraham, Isaac y Jacob. Es cierto que Abraham tuvo dos hijos. Abraham, Isaac e Ismael, sí, lo vamos a ver más adelante, pero hablando de la línea de la promesa, hablando del pueblo de Israel, y a eso le estaba llevando. Primero están las naciones, ¿sí? Las naciones. De las naciones, Dios, a través de Sem, Dios levanta un pueblo que son los hebreos. Y estos hebreos, Abraham, Isaac y Jacob, recuerda que Dios a Jacob le cambió nombre. ¿Cómo le puso Dios a Jacob? Dios le puso Israel. Entonces, ese mismo pueblo hebreo nómada, antes de Jacob, ¿sí? Ese pueblo nómada estaba con Abraham, con Isaac, eran nómadas, corriendo por todo la tierra prometida, Canaán, los desiertos, aunque en ese entonces no eran desiertos. Así que los hebreos, hebreos, se convierten después en un pueblo muy grande en Egipto que se llamaron Israel, debido a que Dios le cambió nombre a Jacob. Y ese pueblo fue creciendo, fue avanzando en la historia, y entonces los hebreos también son conocidos como los israelitas, Israel, pero más después, cuando el pueblo de Israel fue organizado en tribus, recuerda, Jacob tuvo 12 hijos, y uno de esos hijos se llamó Judá. ¿Y por qué de esos 12 Judá ha sido muy importante, llegó a ser muy importante, y ahorita a los israelitas, ¿cómo les llamamos también? Los judíos. ¿Por qué? Por Judá. ¿Y por qué Judá es tan importante? Porque de Judá nació el león de la tribu de Judá. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? Jesucristo. ¿Sí? Entonces se le pongo así, mire, clasificaciones. Los gentiles. De entre los gentiles, las naciones que Dios empezó a formar desde Génesis 1 hasta el 11, ¿sí? Luego Dios empieza a tratar con un pueblo que primero se llamó hebreos, luego israelitas y luego judíos, y usted puede llamarle como quiera. Hebreos, su idioma, israelitas, Israel, judíos son exactamente los mismos. Pero cuando Jesucristo vino a la tierra, Él fundó, Él formó un tercer pueblo. Vamos por aquí, mire. Uno, los gentiles, las naciones gentiles. De entre las naciones gentiles, Dios escogió, llamó un pueblo. ¿Cuál es ese pueblo? Los judíos, israelitas o hebreos, como usted quiere llamarle. Los tres nombres van a estar bien. Pero luego empieza un nuevo pueblo. Efesios capítulo 2, 11 en adelante, nos dice que cuando Jesucristo murió por gracia y por misericordia para salvarnos a nosotros, ¿sí? Jesucristo murió, resucitó, al tercer día ascendió a los cielos. Y recuerda que había dicho Jesucristo allá en Mateo capítulo 16, edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que allá en Hechos capítulo 2 se nos relata cómo Jesucristo se tuvo que ir, pero envió al Consolador. Con la venida del Espíritu Santo a la tierra, ¿a qué personas de la tierra vino el Espíritu Santo? No vino a los gentiles, a las naciones. Tampoco vino a el pueblo de Israel, a todos los judíos. ¿A quién vino el Espíritu Santo? ¿En quién vino a morar el Espíritu Santo? En los que creían en Jesucristo. Y aquellos primeros discípulos de Jesucristo que antes seguían a Juan el Bautista, ¿recuerda? Cuando Jesucristo empezó su ministerio, ¿sí? Jesucristo empieza su ministerio, ¿y quiénes fueron los primeros que siguieron a Jesucristo? Los primeros discípulos, ¿quiénes fueron?
Pedro, Jacobo, Juan. Ellos eran seguidores de Juan el Bautista. Pero estos seguidores de Juan el Bautista, mire, Juan el Bautista ni se molestó, ni tuvo celos de Jesucristo. Es más, recuerda que dijo Juan el Bautista, el que viene después de mí, delante de mí, yo no soy digno ni de atarle las correas de los zapatos, porque Él es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios murió, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y con la venida del Espíritu Santo, Efesios capítulo 2, Pablo en Efesios capítulo 2, 11 en adelante nos dice que de ambos pueblos, ¿cuáles ambos pueblos? De gentiles y de judíos, formó un nuevo pueblo. ¿Y cómo se llama ese pueblo? La iglesia. Ese pueblo se llama la iglesia. Así que nosotros que somos parte de la iglesia de Jesucristo, pasamos a constituir un nuevo pueblo, un tercer pueblo dentro de las categorías de seres humanos que han habido desde que Dios formó al ser humano. ¿Recuerda? Gentiles, judíos y la iglesia. Así que la iglesia es un diferente pueblo a los judíos, un diferente pueblo a las naciones. ¿Cuál es el requisito número 1 para entrar y ser parte de la iglesia? Todos nosotros nacemos como gentiles de las naciones. A menos que usted tenga en sus venas sangre judía. Para que usted sepa que tiene sangre judía, debe ir a ancestry.com y hacerse una prueba de ADN y ahí le van a decir que tanta sangre judía tenga. Pero lo más seguro es que la mayoría de personas en el mundo nacemos como gentiles. No solo porque somos de las naciones, sino también porque nacemos paganos. Así que doblemente gentiles nacemos todos nosotros. Ahora cuando nos convertimos, ¿pasamos a ser parte del pueblo de Israel? No. Pasamos a ser parte de un tercer pueblo que se llama la iglesia. ¿Por qué le digo eso? Porque del Génesis 1 hasta el 11 se nos relata la formación de las naciones. Los gentiles estaban poblando la tierra. Pero luego del capítulo 12 donde estamos ahora, 11 al final, empezamos a ver que Dios llama a un hombre que se llama Abraham, descendiente directo de Sem, descendiente directo de Heber. Recuerde, Heber era, de ahí viene la palabra hebreos. Ok. Entonces estamos en capítulo 11 y hoy pasamos al capítulo 13 y ¿a quién vemos ahí? Dios está empezando a formar a la nación de Israel. ¿Con quién? Con Abraham. ¿Quién es el padre de la nación de Israel? El padre físico. El padre físico, el padre del ADN de la nación de Israel es Abraham. Él es conocido como el padre de los judíos. Y ahorita lo vamos a ver en Génesis capítulo 13. Ahora, recuerde, las naciones gentiles, paganas, Israel y luego la iglesia. ¿Cuál es el requisito para entrar a la iglesia entonces? El único requisito es creer en Jesucristo. Ahora, ¿todos los judíos creen en Jesucristo? No, lo mataron. Hasta el día de hoy, la nación de Israel, en general, de manera general, es una nación secularista. Es una nación que sí creen en Dios, son monoteístas, pero ellos todavía no creen en Jesucristo. Muchos, la gran mayoría, son muy pocos los que creen en Jesucristo. Entonces, mis amados hermanos, cuando Dios forma ahora este tercer pueblo al cual usted y yo pertenecemos, ahora, esa misma clasificación muy parecida, una clasificación como esta también en 3 categorías, aplica para nosotros. ¿En qué sentido? Mire, en 1 Corintios capítulo 2 y 3, al final del capítulo 2, 1 Corintios capítulo 2, y principios de capítulo 3, primer libro de Corintios, Pablo dice así, 1 Corintios capítulo 2 al final, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no las entiende y para él son locura
¿Cuál es la primera categoría del apóstol Pablo? El hombre natural. ¿Quién es el hombre natural? La mujer natural. La que no entiende las cosas de Dios, no percibe las cosas de Dios, no entiende las cosas de Dios y por lo tanto todas las cosas de Dios le parecen locura. Puede que se burle, puede que tenga interés, pero no las entiende, no las comprende. Pero es una persona, ¿por qué? ¿Por qué no las entiende? Porque es una persona natural. Natural significa que no ha pasado, y ahorita voy a darle la tercera, dentro de esta segunda clasificaciones de espirituales, está el natural. El espiritual entiende todas las cosas, comprende todas las cosas. El espiritual se regocija en las cosas de Dios, en la palabra de Dios. Entonces está el natural. Luego Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3, al principio dice, yo a ustedes, ¿quiénes ustedes? Ustedes corintios, yo con ustedes no he podido hablar muy bien, porque yo oigo que ustedes tienen celos, contiendas y disensiones. Unos dicen que yo soy de Pablo, otros dicen que yo soy de Apolos, otros dicen que yo soy de Pedro. Mire, ustedes solo siguen a hombres. ¿Y cómo se manifiesta eso en ustedes? En ustedes se manifiesta que hay celos, contiendas y disensiones. Yo por eso a ustedes, dice Pablo, no les puedo hablar como espirituales, sino que les tengo que hablar a ustedes como, dice, como a niños en Cristo, como a carnales. Entonces, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia empieza esta clasificación, segunda que le estoy haciendo, de 3 capas también. 1, el hombre natural. ¿Quiénes son naturales? Normalmente todos los seres humanos nacemos naturales, sin Cristo. Los judíos, aunque sean el pueblo escogido por Dios, ¿nacen como naturales? Nacen como naturales, espiritualmente hablando. No entienden las cosas que son del Espíritu de Dios, aunque sean del pueblo de Israel. Sin embargo, cuando nosotros creemos en Cristo, venimos a Jesucristo en un nuevo nacimiento, creemos en Jesucristo, pasamos de ser hombres naturales a ser todavía no espirituales, pero sí somos espirituales en un sentido, pero espirituales niños en Cristo. ¿Qué significa niños en Cristo? Nos cuesta entender las cosas espirituales todavía. ¿Y sabe cuál es una de las características de un niño en Cristo, de un carnal? Le llama Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 3. Las características son esas: celos, contiendas, disensiones. Seguir a hombres, seguir a iglesias, seguir a pastores tales. Cuando nosotros somos pequeños en Cristo, no entendemos todavía mucha doctrina bíblica. No tenemos un buen entendimiento bíblico. Entonces, mire, es perfectamente normal que seamos engañados por todo viento de doctrina. Es todavía normal. Ahora, eso debe ser normal hasta cierto punto. ¿Sí? Eso es normal hasta cierto punto, exactamente como cuando nuestros bebitos nacen, ¿verdad? Lo normal es que 2, 3, 4, 5 años están cayéndose, están metiendo el dedo aquí, meten el dedo ahí donde hay electricidad y se asusta, y bueno, lo normal es eso, pero va creciendo 8, 10, 11, 15 años, se espera que vaya siendo ya un hombre, una mujer, y que no solo su mentalidad, sino físicamente va a ir madurando. Espiritualmente, así nos clasifica Pablo. Hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu. Cuando creyó en Cristo, se convierte en un espiritual, pero niño en Cristo. Por no decir, como Pablo lo dice, carnal. Entonces es normal que sea llevado por todo viento de doctrina. Es normal que, mire, es normal hasta cierto punto. Es normal que ya creyó en Cristo, pero lo que más le atrae de este mundo es el mundo. Le gustan los bailes, le gustan los casinos, le gusta la pachanga allá afuera, le gusta estar con sus amistades, le atrae el mundo todavía. Mucho le atrae el mundo. Pero cuando ya es un espiritual, en palabras de Pablo, allí en 1 Corintios capítulo 3, es una persona espiritual, es una persona madura.
Ahora el mundo no me atrae. Ahora yo puedo ir, ahora esa persona puede ir por cualquier lugar del mundo y no se va a quedar a vivir en el mundo. Si va a ir al mundo, va a ser solo para influenciar al mundo, pero no se va a dejar influenciar del mundo. Pasa por el mundo, pero el mundo no pasa por él. ¿Sí se entiende? Vamos por el mundo, pero el mundo no viene a nosotros. Ese es un hombre espiritual. ¿Y qué tiene que ver esto con Génesis capítulo 13? Tanta explicación, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver Génesis capítulo 13 con todo lo que les dije? Primero, porque estamos hablando de Abraham, los hebreos. Pero segundo, ¿por qué? Porque Abraham era sabio y Lot era carnal. Ya había creído en Cristo. Mire, ahora hablemos de esos dos hombres. ¿Había creído en Cristo? ¿Había creído en Dios Lot? Sí, desde el momento que Dios le dijo a Abraham, Abraham, vete de Ur, vete de tu tierra, vete de tu parentela. Lo más seguro es que vino Abraham y le dijo a su esposa, recuerda a Sara, pero también le compartió la noticia, el mandato, a Lot y varios familiares más. Pero sabe que Lot salió con su tío Abraham desde Ur de los Caldeos. Lot acompañó a Abraham ¿hasta dónde? Hasta Canaán. De Ur a Aram, de Aram a Canaán. Recuerde que ellos eran nómadas. Hebreos eran nómadas. Entonces Lot venía con Abraham durante todo ese camino. Ahora, Lot había creído en Dios. Si salió fue porque creyó en Dios. Pero aparte de eso, había visto cómo Abraham, recuerda cómo Abraham, cada vez que llegaba a cierto lugar, ¿qué era lo primero que hacía Abraham? Edificaba un altar. Edificaba un altar. Era un hombre que hablaba de Dios. Era un hombre que compartía su fe. Era un hombre que hablaba de lo mucho que Dios le había prometido a él. Y esas promesas él no las había visto todavía. Pero él caminaba por fe en lo que Dios le había dicho. Así que, mis amados hermanos, Lot había creído en Cristo. Lot había creído en Dios. ¿Bajó a Egipto Lot con Abraham y con Sara? Sí, bajó a Egipto. Una prueba grande para Abraham y Sara. Hambre en Canaán. ¿Recuerda que aquí los dejamos la semana pasada? En el sermón que tuvimos, el estudio que tuvimos. Habían bajado a Egipto. Al final, mire, al final, Abraham y Sara y Lot y todos sus sirvientes salieron de Egipto. Mire, cuando salieron de Egipto, recuerda que fue lo último que le dijo el faraón a Abraham. ¿Por qué no me declaraste que ella era tu mujer? Mire, el hombre, el faraón, por lo menos no lo mató. No lo mató. Pudo haberlo matado. El faraón pudo haber matado al Abraham, pero no lo mató. Pero algo curioso y gracioso aquí es que Faraón estaba molesto, estaba enojado porque le había dado muchas cosas materiales a Abraham. Le había dado muchas cosas materiales a Abraham y no se pudo quedar con Sara. Dios vino y le dijo, esa no es tu esposa. Dios le trajo una gran lección al faraón. Aunque seas el faraón, aunque estés acostumbrado a los concubinatos, aunque tú tengas tus harems por allí, yo soy Dios y eso yo no lo permito. Y con esta mujer que se llama Sara, no te metas. ¿Y cómo le dijo Dios? ¿Cómo le hizo saber que el faraón no debía meterse con Sara? Le dejó ir una plaga. Lo más seguro fue una lepra. Así que ahora sí, el hombre entendió. Se molestó y se enojó. Y miren dónde empieza la sabiduría, cómo se muestra la sabiduría de un hombre sabio. El faraón regañó feo a Abraham. ¿Qué le dijo? ¿Por qué no me declaraste que era tu esposa? Ahora vete. Incluso a sus guardias hizo que escoltaran a Abraham y Sara, a Lot, hasta fuera de las fronteras de Egipto. Se ve aquí algo de que Abraham se le puso del tú al faraón a responderle. ¿Se ve que Abraham se enojó? ¿Se ve que Abraham se molestó? No. Sabe que desde allí empieza la sabiduría, se empieza a mostrar, valga la redundancia, la sabiduría de un hombre inmensamente sabio. Ese era Abraham.
no respondón, no discutidor. Dejó que el faraón le dijera de todo. ¿Sabe qué habría dicho uno en nuestros días? ¿Ha visto usted estos falsos maestros por allí que andan tirando, haciendo milagros? Dicen que están haciendo milagros, obviamente no están haciendo milagros, ¿verdad? Dicen que están haciendo milagros, tienen posición social, tienen mucho dinero, andan en aviones en primera clase, andan allí. Y cuando nosotros les decimos lo que estás haciendo no es bíblico, no pasa el filtro bíblico y les criticamos. ¿Sabe que se enojan tanto y se molestan con nosotros que por ellos fueran, nos tiraran una plaga? Por ellos fueran, uno de ellos dijo, yo quisiera que mi Biblia fuera una metralleta para acabar con todos esos que me están criticando. Mire, no hay sabiduría en todo eso. En cambio, Abraham sí lo regañaron feo, lo trataron feo. El mismo faraón le dijo, vete de mi tierra. Prácticamente, mire, los corrieron, los echaron de allí. ¿Vemos algo de que Abraham estuviera enojado, molesto por esa acción del faraón? Nada de eso. ¿Qué vemos en todo eso? Abraham, por eso estos dos, esta pareja hermosa, Abraham y Sara, eran definitivamente fuera de serie. Hombre y mujer de fe. Una pareja de fe. Ya vimos a Sara la semana pasada. Así que mire, cuando ellos fueron corridos, sacados de Egipto, mire que dice Génesis 13:13. No vamos a leer todo el pasaje. Y volvió por sus jornadas desde Egipto hasta el Negev y del Negev hacia Betel, viniendo de Egipto para el norte, del sur al norte, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y de Jai. Era una montaña, ahí había dejado su tienda, ahí había dejado una de sus casas Abraham. Y mire, regresa en el 4, dice, al lugar del altar que había hecho allí antes. ¿Y qué fue lo que hizo en ese altar otra vez? ¿Qué fue lo primero que hizo Abraham cuando volvió a regresar a la tierra de Canaán, a la tierra prometida? E invocó allí Abraham el nombre de Jehová. ¿Qué vemos otra vez? Que un hombre sabio es sabio, ¿por qué? Porque vive adorando. No crea que la adoración es resultado de la sabiduría solamente, sí lo es. Cuando somos sabios, lo primero que deberíamos hacer es adorar a Dios, buscar a Dios. Recuerde que dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Así que cuando un hombre es sabio, una mujer es sabia, no solo se manifiesta en su adoración, sino que esa adoración retroalimenta su sabiduría. Es un doy y recibo. En cuanto adoro, estoy recibiendo sabiduría. Cada vez estamos creciendo en sabiduría. En este caso vemos que Abraham es un hombre ya muy sabio de por sí. Y por ser sabio, cuando regresa a su tierra, ¿qué es lo primero que hace Abraham? Allí en el altar que había dejado, antes de la hambruna, antes de bajar a Egipto, busca ese lugar, y se lo pongo así, busca ese lugar. ¿Por qué cree que Abraham llegó a ese lugar? Porque allá en Egipto su alma había sido afligida. Porque allá en Egipto él no estaba seguro cómo le iba a ir a Sara. Porque allá en Egipto lo habían tratado mal. Porque allá afuera, en el mundo, si queremos decirlo ya poniendo en palabras nuestras, mire, en el mundo no crea que nos va bien. Si usted se porta bien en el trabajo y avanza bien en su trabajo, ¿acaso no es cierto que hay compañeros y compañeras que se burlan de usted porque usted sí es trabajador? Total de que uno va por el mundo y uno se encuentra tantas situaciones difíciles, feas, simplemente por ser sabios, simplemente por buscar a Dios, simplemente por ser diferentes. Ahora, ¿qué es lo que deberíamos hacer como sabios, hijos de Dios que buscamos a Dios? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Me gustan las palabras de nuestro Señor Jesucristo ya en Mateo capítulo 7. Tú pues, dice, tú pues, cuando ores, cuando adores, cuando hagas tu altar familiar, cuando hagas tu altar, tu devocional personal, ¿sabe qué dice Jesucristo? Tú pues, cuando ores, métete a tu habitación, ponle llave a tu habitación
Y allí en tu habitación, en lo secreto, órale a tu Padre que está en los cielos. Y tu Padre que está en los cielos te recompensará en público. Pero ese lugar, ¿cuál lugar? Su cuarto, ¿sí? Su habitación. Debería ser un lugar que usted anhele, desee estar ahí. Y no solo porque necesita descansar por las jornadas duras de trabajo. No solo porque, pues ahí está protegido de tanta maldad en este mundo. ¿Sabe por qué debería ser un lugar anhelado, deseado, donde debemos pasar tiempo? Porque ahí es donde usted se encuentra con el Señor. Donde ahí es donde yo me encuentro con el Señor. Eso es lo que debería pasar. Eso fue lo que hizo Abraham. Dice que volvió al altar que había hecho allí antes e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Al invocar al nombre de Jehová, imagínense lo que el gran Abraham hizo. Señor, es cierto, bajé a Abraham. No me fue, Abraham, es cierto que bajé a Egipto, no me fue muy bien. Mi esposa estuvo en riesgo. Estuvo así a punto de que terminara siendo la esposa del faraón. Pero Señor, gracias porque la libraste. ¿Me humillaron? ¿Lo humillaron a él? Sí, lo humillaron. ¿Le habló feo el faraón? Le habló muy feo el faraón. Pero ¿dónde él fue a descargar sus cargas emocionales, espirituales? ¿Dónde? ¿Qué lugar usó Abraham? Ese altar. Allí se encontró con Dios. Allí él adoró a Dios. Un hombre sabio, una mujer sabia, vive adorando a Dios. ¿Y dónde se adora a Dios? Mire, qué hermoso es que adoremos juntos al Señor aquí el día domingo a las 2 de la tarde y debemos hacerlo juntos. Pero aquí estamos hora y media, 2 horas durante toda la semana. ¿Dónde pasamos nosotros las 24 horas del día? O en su casa, o en el trabajo, o en la universidad. Pero de todos esos lugares debe haber un lugar donde usted se encuentre con Dios. Ahora Jesucristo lo dice, y debe ser tú pues cuando ores. Ahí su cuarto, a la par de su cama. Es tan importante que usted tenga ahí siempre una Biblia. Y por eso le decía hace ratitos, ahorita en iTunes, usted puede comprar por $1 las alabanzas que estamos cantando aquí. Y hace usted si tiene un iPhone, hace usted su lista de alabanzas preferidas. Alabanzas que le edifican, que le animan, que le fortalecen. Y mire, usted puede tener su lista. Y entonces allí en el cuarto, no solo escuchar esas alabanzas, sino también orar a Dios. Y yo siempre digo, ¿y es válido que me quede dormido orando al Señor? Es válido que me quede dormido adorando al Señor. ¿Por qué le digo esto? Porque ahí es donde el Señor trae paz, trae reposo a mi alma, a su alma. Eso es lo que hizo un hombre sabio como Abraham. Así que en este pasaje vemos a este hombre sabio. 1, adora. 2, un hombre sabio evita los conflictos innecesarios. Lea usted en su casa Génesis capítulo 13, pero ¿qué está pasando aquí? Tanto Abraham salió, pero muy rico de Egipto. Traía oro, plata, traía piedras preciosas, traía ganado. La palabra ganado para nosotros es toros y vacas, no solamente. En el contexto bíblico, ganado es cabritos, pollos, todos los animales, ellos son ganado. Así que, mire, Abraham salió muy rico de Egipto. Por un lado, porque desde que bajó a Egipto, él ya era un trabajadorazo. Pero segundo, porque el faraón le dio muchísimos bienes. Así que regresa a Canaán y viene con muchas cosas, cargando con muchas cosas. ¿Qué pasa? También Lot, dice la Escritura. También Lot había prosperado. ¿Y sabe por qué dice? También Lot tenía mucho ganado. ¿Sabe qué significa la palabra también en ese contexto? Que Lot había prosperado debido a quién? Debido a Abraham. Lot también había prosperado económica y materialmente debido a quién? Debido a Abraham. Entonces llegó un momento donde usted va a leer allí en Génesis capítulo 13 que
Lot tenía sus siervos, tenía sus pastores de animales, cuidadores de animales. Abraham tenía los suyos también. Y la Biblia literalmente dice, la tierra no alcanzaba para tener a tanto animalito allí. Tener tantas posesiones, en este caso, de ganado. Entonces, los siervos de Lot y los siervos de Abraham empiezan un conflicto. Abraham se da cuenta de lo que está pasando y entonces, ¿qué hace un Abraham sabio, maduro? Viene y le dice, oye, Lot, eres mi sobrino. Aparte de ser mi sobrino, somos hermanos entonces. En la fe somos ya hermanos. Eres mi sobrino, somos hermanos. Aparte, dice, la tierra es grande, la tierra es enorme. ¿Qué te parece si tú te vas por tu lado? Sabiamente. ¿Qué te parece si tú te vas por tu lado y yo me voy por tu lado? ¿Para qué? Para evitar conflictos. Génesis 13:9 dice, ¿dónde está toda la tierra delante de ti? Mire con qué palabras tan sabias viene este hombre, le dice, yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú fueres a la derecha, yo iré a la izquierda. ¿Quién detectó el problema? El problema ya estaba. Abraham lo detectó. ¿Quién decidió resolver el problema? El hombre sabio. El hombre necio, el hombre infeliz, le gusta estar en conflictos y todavía, es más, presume sus conflictos. Presume de ser conflictivo. ¿Se ha dado cuenta usted cómo somos los seres humanos? Con los García nadie se mete. Con los de León nadie se mete. ¿Se ha dado cuenta cómo somos nosotros los humanos? Conmigo nadie se mete. Somos orgullosos. Y solo por empezar por allí, porque alguien nos levantó la voz y nosotros vamos igual, mire, pueden haber tragedias, mis amados hermanos y hermanas. Muchas tragedias pueden suceder. Solo por no bajar la voz. Por eso es que el salmista dice, la blanda respuesta amitiga la ira. Qué hermosos pasajes. La blanda respuesta amitiga la ira. Los que trabajamos afuera y somos sabios, sí. Necesitamos sabiduría del Señor para estar en medio de compañías muy grandes. Miren, necesitamos mucha sabiduría para tratar con compañeros, compañeras o jefes que son, mire, difíciles. Pero sabe que la palabra es tan real, tan exacta, que cuando uno da respuestas blandas, sabias, calmadas, tranquilas, simplemente con un tono de voz que refleje la paz, tranquilidad que usted tiene, es increíble cómo cualquier ser humano puede bajarle también. El sabio evita conflictos innecesarios. Eso fue lo que hizo Abraham. Abraham era un hombre muy sabio, era un hombre de adoración. ¿Y cómo lo demostraba? 1, adorando a Dios. 2, evitando conflictos innecesarios. Lot, te ruego que te apartes de mí. ¿Usted alguna vez ha tenido que decirle a alguien eso? Te ruego que te apartes de mí. Te ruego que te hagas a un lado. Alguna que otra vez yo he tenido que decirlo. Creo que estás en el lugar equivocado. Creo que Dios no te quiere acá, en este lugar. Aquí estamos, ¿quiénes? Los sabios, los que mantenemos la unidad, la armonía del cuerpo de Cristo. Muchas veces tenemos que llegar a decirle a alguien, mire, sin malestar, sin enojo, no pasa nada. ¿Qué tal si te vas por este lado y yo me quedo acá? Y si tú quieres quedarte acá, yo me voy por otro lado. ¿Sabe qué es todo eso? Eso es evitar conflictos. ¿Y por qué le ponemos innecesarios? Porque muchas veces los conflictos son necesarios.
Cuando digo son necesarios, es que Dios permite, vivimos en un mundo de pecado, vivimos entre gente difícil y muchas veces tenemos que confrontar y confrontar. ¿Cómo se debe confrontar? Con sabiduría, con firmeza, sin miedo, sin temor, pero confrontar. Sin embargo, muchas veces es mejor soslayar. ¿Qué significa soslayar? ¿Para qué quemar mis cartuchos en tal situación o con tal persona si de todas formas no comprende, no entiende? De por sí ya es así. Que el Señor le cambie, que el Señor le ayude. Imagínense con un jefe difícil, ahí la tenemos más dura todavía. ¿Por qué? Porque necesitamos el trabajo, necesitamos el dinero. ¿Quién nos da sabiduría para quedarnos callados? ¿Quién nos da sabiduría para soportar tantas cosas muchas veces? El Señor nos puede dar sabiduría. Ahora, los conflictos no son solo en la iglesia, los conflictos no son solo en el trabajo, los conflictos los hay en la casa. Hablando de Abraham y Sara. Abraham y Sara eran maduros los dos, hombre y mujer de fe. Sabían sobrellevar sus conflictos. Pero ¿qué pasa con un matrimonio natural, sin Cristo? ¿Qué pasa con un matrimonio, aunque estén en Cristo, pero carnal, niños en Cristo? ¿Qué pasa con un matrimonio donde los dos son niños en Cristo? Pasa esto. Que pasó un ratón aquí, pero ella dice, no fue ratón, fue rata. No fue ratón, que fue rata, que fue ratón. Mire, por eso terminan divorciando. Por nada, por nada. A veces por el color del vestuario, por tantas cosas que, buscando los conflictos. El sabio evita conflictos. Que sea rata, que sea ratón, lo que sea que sea. Aquí pasó un animalito y ese no debe estar aquí en la casa. ¿Sí se entiende, mis amados hermanos? El sabio es una persona, es una mujer, es un hombre que adora a Dios continuamente. El sabio es una persona que continuamente está adorando y por lo tanto está siendo sabio y sabia. El sabio es una persona, un hombre o mujer que evita los conflictos innecesarios. Pero también es el sabio, el sabio es alguien que se hace más sabio cada vez más. ¿Cómo así? El sabio se hace más sabio, va creciendo en su sabiduría, va creciendo en Cristo. Recuerde, el principio de la sabiduría es el temor ¿a quién? A Jehová. Y el temor a Jehová, ¿dónde encontramos? ¿Dónde aprendemos a temer a Dios? En la palabra de Dios. Así que el sabio se hace más sabio. Qué terrible, qué triste, qué trágico es ver que muchas veces el necio se va haciendo más necio y lo vamos a ver ahorita con Lot. Pero Abraham cada vez se hacía más sabio. ¿Por qué les puse Génesis 13:15? Porque en el capítulo 12, recuerda, 12:1 se le dice a Abraham, Abraham, vete de tu tierra y tu parentela. ¿A dónde? A la tierra que te mostraré. ¿Le dijo cuál era la tierra? No. Abraham, Sara, Lot, los pocos siervos que tenían, empiezan a caminar. ¿Para dónde caminaron? A Aram. Se quedaron varios años allí. Allí murió Taré, el papá de Abraham, en Aram. Cuando el Señor había muerto, ahora siguen su viaje y bajan ¿hasta dónde? Hasta Canaán. Cuando bajan a Canaán, ahí es donde Dios se le aparece por segunda vez a Abraham y le dice, esta tierra te la voy a dar, se la voy a dar a tus descendientes. Ahora dice, esta tierra. Primero le dice, vete a la tierra. ¿Cuál? No sabía. Cuando ya Abraham, guiado por Dios, ¿sí?, llega a Canaán, esta tierra va a ser de tus descendientes. Pero cuando llegamos aquí al capítulo 3, ahora, mire, y no crea, tiene mucho que ver. Solamente cuando el peso de Lot, la incomodidad de Lot en un hombre sabio que quiere adorar a Dios, que quiere vivir en paz, que quiere vivir en reposo. ¿Acaso no es cierto que así nos gusta vivir, mis amados hermanos? En paz, en unidad, en armonía, disfrutar de Dios, disfrutar de nuestros hermanos en Cristo, disfrutar del trabajo. Mire, solamente cuando Lot
se va. Ahora dice, cuando Lot se fue, Dios otra vez habló a Abraham. ¿Y qué le dice a Abraham? Hablando de la tierra. Porque toda la tierra, ahora le dice, toda la tierra que ves, norte, sur, este, el Mediterráneo estaba a este lado, al oeste, occidente, toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia. ¿Por cuánto tiempo dice? ¿Por cuánto tiempo dice allí? Para siempre. Ahora, esta tierra que iba a ser para siempre, ¿es para quién? Para Abraham, y esa misma promesa se la dijo a Isaac, y esa misma promesa se la dio a Jacob, no se la dio a Ismael. ¿Por qué quiero aclararle eso? Ni se la dio a Ismael, los árabes, ni nos la ha dado a nosotros la iglesia. ¿Por qué le digo esto? 2024, una enorme guerra ahí en esta tierra. Gente muriendo, ¿por qué? Porque los hijos de Ismael quieren la tierra que Dios le dijo a Isaac, que era para cuánto, por cuánto tiempo, para siempre. Pero lo más gracioso de todo es que hay un movimiento dentro de la iglesia cristiana que dice, no, las promesas no son para Israel, ellos ya están hechos a un lado todavía. Las promesas son para nosotros, la iglesia. Han hecho totalmente a Israel a un lado, Israel no cuenta, y las promesas son para nosotros, la iglesia. Si nosotros, la iglesia, estuviéramos buscando tierra, una tierra específica, esa tierra, ¿sabe a qué nos pareceríamos? Nos pareceríamos a las cruzadas. ¿Han oído las cruzadas? En la Edad Media viene el Vaticano, viene el Papa y organiza a montones de cristianos fanáticos religiosos de Europa y dijeron, vamos a ir a correr a los musulmanes que están allí en Jerusalén, en los lugares santos, peleándose por ¿cuáles? Por esa tierra, por esos lugares santos. En esa tierra, mis amados hermanos, ha habido sangre, ha habido matazón. Después de Abraham, ha habido sangre, ha habido muerte, ha habido destrucción terrible. ¿Sabe por qué? Por no ser sabios. Por no ser sabios. Si nosotros, la iglesia, estuviéramos peleando por tierra, las cruzadas, la 1 o la 2, iríamos por la número 500. Y ahora desde Estados Unidos los cristianos estuviéramos peleando allá y agarrando los lugares santos. ¿Para qué? Para ir a morir por nada. Esta tierra es específicamente ¿para quién? Para Abraham, para Isaac y para Jacob. Para sus descendientes es la tierra de Israel. Es la tierra de Israel. Mire, tantos cristianos no sabios que están peleando, no físicamente, pero sí espiritualmente, por esa tierra. He oído de estos movimientos cristianos que han incluso boicoteado. Boicotear significa, no, con Israel no hacemos negocios. A Israel no le vendemos nuestros productos, porque ellos están metidos ahí donde otro pueblo debería estar. Cuando aquí Dios está diciéndole claramente a Abraham, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y ese para siempre, ¿sabe qué significa? Que en el año 70 la nación de Israel fue echada de ahí por su rebeldía, obviamente. Fueron dispersados por todo el mundo. Un grupito se quedó ahí, ¿sí es cierto? Un pequeño grupito se quedó allí. Pero desde el año 70 luego vinieron los romanos. ¿Sabe qué significa? ¿Por qué le pusieron? ¿Por qué ahora le llaman a esa región la región de Palestina? Porque viene un emperador romano y dice, con tal de acabar con este pueblo, el pueblo de Israel, con tal de acabar de este pueblo, ya los habían dispersado, habían pocos ahí, le vamos a cambiar nombre, ya no se va a llamar la tierra de Israel, se va a llamar Palestina. ¿Cuál es la idea de Palestina? Quitarles su identidad, quitarles todo lo que pueda ser su historia. Así que Palestina significa, es un nombre que un emperador romano le dio a esa tierra. Le dio a esa tierra, pero mire, aunque se le siga llamando la región de Palestina, el pueblo de Israel
Y como lo ha prometido Ezequiel, Zacarías, esos grandes profetas de Dios del Antiguo Testamento, ¿sabe qué se le dijo a Israel? De todos los confines de la tierra. En los últimos tiempos yo voy a empezar a traer a mi pueblo. ¿De qué pueblo está hablando en el Antiguo Testamento? No existía la iglesia. Del pueblo de Israel. Y mire, en nuestros ojos estamos viendo cómo el pueblo de Israel está regresando a esa nación. Ellos le llaman la Aliyá, el éxodo. Mire, vienen desde Yemen, vienen desde Uganda. Franceses están yéndose a vivir. Judíos franceses, judíos que han nacido después del año 70 en todo lugar del mundo. Mexicanos han ido, judíos mexicanos, dice, me voy a vivir a esa tierra. ¿Sabe quién está haciendo eso? Poniendo ese amor por esa tierra. Es Dios. Ahora, lo triste es que el amor es el amor por la tierra, pero no es el amor por Jesucristo todavía. Y por eso a nosotros la iglesia se nos dice, ten cuidado. No los hagas de menos. No los hagas a un lado totalmente. Recuerda que tú eres solamente la ramita, ellos son el tronco. Y tú, iglesia, fuiste injertado allí. Así que, ¿qué vemos aquí? Que a Abraham se le da un panorama mucho más amplio. Esa tierra iba a ser para su descendencia. Llámesele Abraham, Isaac y Jacob, el pueblo de Israel, que después se llamó los judíos. Los hebreos, los israelitas, los judíos, esa tierra es para ellos. ¿Y a nosotros qué se nos ofrece? Mire, a nosotros se nos ofrece mucho más. Recuerde que nosotros no somos cualquier pueblo, la iglesia. ¿A nosotros qué se nos ofrece? A nosotros se nos ofrece ser la esposa del Cordero. Y las bodas del Cordero van a ser en el cielo. ¿Y sabe quiénes van a ser los invitados? ¿Quién va a ser el sirviente? Israel va a estar sirviendo a la iglesia. Hay tantas promesas para nosotros. Nosotros no esperamos una tierra ni vamos a estar peleando por una tierra. Nosotros estamos yendo y caminando hacia, Abraham se le dijo por la fe, hacia la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos capítulo 11. Esa es la ciudad nuestra que nosotros esperamos. Así que Abraham, un hombre sabio que vive adorando, un hombre que evita conflictos innecesarios, un hombre que sigue haciéndose sabio por la revelación de Dios, Dios le da más sabiduría, pero el infeliz busca más infelicidad. El infeliz busca más infelicidad. Mire que dice 13:12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó, ¿dónde dice? En las ciudades de la llanura, allá en el Jordán, y fue poniendo sus tiendas, ¿hasta dónde, mis amados hermanos? Hasta Sodoma. Cuando usted oye la palabra Sodoma, ¿qué viene a su mente? Mas los hombres de Sodoma eran, mire, la Biblia desde entonces, 3500 años atrás, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Mire, dentro del pueblo gentil, dentro de las naciones, hay aquellos hombres y mujeres que todos nacemos sin Jesucristo. Pero mire, hay unos que tienen deseo de conocer a Dios, tienen deseo de honrar a Dios, son piadosos, no son creyentes, todavía no creen en Cristo, pero buscan de Dios, buscan a Dios, están buscándole. Pero dentro de las naciones gentiles hay aquellos como los sodomitas, que la Biblia claramente desde Génesis 13 los califica como malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Los siguientes domingos vamos a saber más de este pueblo, los sodomitas, los de Gomorra y los que estaban allí. Pero ¿por qué decimos? Porque yo le pongo aquí, el infeliz busca más infelicidad. Recuerda, el hombre natural, el hombre espiritual. El hombre natural es el que no cree. El hombre espiritual es el maduro en Cristo. Pero está en medio el carnal, el niño en Cristo. El niño en Cristo busca lo del mundo, vive como el mundo. Se parece más al mundo. Ese era Lot. Lot iba buscando el mundo. ¿Eran ricos los dos? Sí, tenían muchas riquezas los dos. Pero Lot quería más riquezas todavía. Lot ponía sus ojos solo en las riquezas.
Tanto que, ¿y cómo le compruebo que Lot sí era creyente? Porque Pedro, el apóstol Pedro, en 2 Pedro capítulo 2, versículo 7, dice que cuando Dios al final destruyó a Sodoma y Gomorra, y lo vamos a ver aquí más adelante, por su gran pecaminosidad, por su gran rebelión contra Dios, dice, libró al justo Lot. ¿Cómo lo declara a Lot? Justo. Sin embargo, aunque era justo, ¿dónde estaba viviendo Lot? Ya estaba bien metido en Sodoma. Dice que libró al justo Lot abrumado. ¿Cómo vivía Lot ahí en Sodoma? Abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Si era justo. La Biblia lo declara justo. ¿Sabe qué significa eso? Que sí había creído en Jesucristo. Había creído en Dios. Él creía en Dios. Sin embargo, no era maduro espiritual. No era el espiritual. Era el niño. Era el carnal. Que todo lo que quería era todo para adentro. Solo para mí. Pero no buscaba las cosas de Dios. No buscaba adorar a Dios. No buscaba evitar los problemas innecesarios. Él quería estar allí en los problemas. Y en los problemas, ¿cómo vivía? Dice, emocionalmente, abrumado. ¿Qué significa abrumado? No podía dormir, que le brincaba un ojo, insomnios, ¿qué más? Que venía con miedos, que vivía con temores. En la noche tenía que ir a sus puertas y poner unos palos grandes atravesados con clavos porque los sodomitas podían meterse a su casa. Era un hombre que tenía algún dinero, había trabajado, sí, claro que sí, pero le digo algo, sus bienes materiales venían para abajo, se estaba acabando. Sus posesiones se estaban acabando. Así que Lot, por irse a meter allá donde dijo, aquí está el business, aquí está el negocio, se ha dado cuenta, sí es cierto, si nosotros queremos negocios, tenemos que ir a meterlos allí donde están los negocios. La pregunta es, ahí donde están los negocios, ahí donde están los negociantes. La pregunta es, ¿puedo brillar? ¿Podemos ser buenos creyentes en medio de todos esos negocios? No podemos ser buenos creyentes. Es lo que pasaba con Lot. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos 2 veces, se repite, era justo. Afligía cada día, 3 veces, su alma justa. ¿Cómo vive un creyente? Un justo, pero niño en Cristo al estilo Lot. ¿Cómo vive en el mundo? Vive afligido. No tiene gozo, no tiene paz. ¿Sabe que cuando nosotros creímos en Cristo, éramos naturales todos? Y pasamos a ser espirituales, pero dentro de la categoría de niños en Cristo. Ahora se nos vino un conflicto enorme a nosotros. ¿Qué tipo de conflictos? Antes, vivir en el mundo era nuestra pecera. Vivíamos en paz, a gusto, felices y contentos. Por ratos, claro, ¿verdad? Pero luego cuando vinimos a Jesucristo, el Espíritu Santo se encarga de corregirnos, de regañarnos en el buen plan y decirnos, esta palabra, estas personas, este lugar donde estás, no es bueno. Y cuando somos justos, y aquí está la clave, y cuando somos justos, sentimos el peso de que no debo estar en este lugar. Pero ¿y qué hago aquí? ¿Sabe qué hace uno allí? Porque todavía no tiene la capacidad para salir de esos lugares, de esas amistades, para deshacerse de esas personas. Cuando uno cree en Jesucristo, llega un momento donde uno tiene que ser sabio como Abraham y decirle a alguien, mira, ¿por qué no nos separamos? En alguna ocasión, claro, no tenemos que ser tan expresivos, ¿verdad? Pero sí, hay muchas personas que, mira, tenemos que decirle, mira, tu amistad, tus influencias, tu forma de ser, no me contribuye. Y lo peor de todo es que me estás influenciando en lugar de que yo te influencie a ti. Así que yo creo que es tiempo de
separarnos. ¿Aplica para el matrimonio eso? Eso no aplica para el matrimonio. El apóstol Pablo allá en 1 Corintios capítulo 7 dice, si uno es creyente y este no es creyente, y el creyente dice, me quiero divorciar, pero el no creyente dice, no me quiero divorciar. ¿Qué le dice el creyente? No te separes. Aguántate. Dios te va a dar sabiduría. Eso no aplica para el matrimonio. Pero sí aplica para muchas situaciones en las cuales, solo fuera el matrimonio, tenemos que irnos por otros lugares, con tal de no afligir nuestra alma. Por eso mismo, allí mismo terminamos, precisamente en 1 Corintios capítulo 3, pero el 2 en adelante dice, y si sobre este fundamento, Pablo dice, yo puse el fundamento, Jesucristo y yo pusimos el fundamento de la iglesia. Ahora ustedes, dice, deben edificar sobre ese fundamento. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. En verde está oro, plata, piedras preciosas. Abraham edificó con oro, plata, piedras preciosas. Permanece hasta el día de hoy. Siglos han pasado y la obra de Abraham permanece. Ahí está Israel. Israel es un testimonio viviente de Dios, de la obra de Dios, a través de hombres sabios como Abraham. Así que usted y yo tenemos la opción de edificar con oro, plata, piedras preciosas o con madera, heno u hojarasca. Si construimos con madera, heno u hojarasca, ¿qué va a pasar? La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. ¿De qué está hablando aquí? Del tribunal de Cristo. Todos los creyentes, maduros o inmaduros, vamos a presentarnos ante el tribunal de Cristo. Y en el tribunal de Cristo, unos van a pasar al frente para recibir coronas, para recibir premios, pero otros no van a pasar. Entraron al cielo, sí, pero no van a recibir premios, no van a recibir coronas, no van a recibir aquel hermoso, sí, es una frase que aplica para el reino, pero va a aplicar para aquí. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra y disfruta del gozo de tu Señor. Así que allí es donde cuando Dios esté declarando con qué yo edifiqué, con qué usted edificó, ahí es donde ese fuego, esa obra, ese momento allí de la premación va a ser como fuego, donde su tipo de obra se va a ver si nosotros edificamos con oro, plata, piedras preciosas o madera, heno u hojarasca. 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, porque construyó con madera, heno u hojarasca, mire, él sufrirá pérdida. ¿De qué está hablando? Pérdida de salvación. No está hablando de pérdida de salvación. Está hablando de pérdida de recompensas. Si bien él mismo será salvo, aún así como por fuego. La idea de fuego es que va a haber vergüenza también en el cielo. El no pasar al frente y ser condecorado por el comandante del ejército del Señor en la iglesia del Señor va a ser vergüenza. Si nosotros no estamos caminando hacia el premio del supremo llamamiento que Dios tiene para los que corren bien la carrera cristiana, la madurez, el ministerio, mire, vamos a ser salvos, puede que seamos salvos, como por fuego, con vergüenzas. Por eso es que Pablo dice ahí en Filipenses capítulo 3, yo corro, yo me esfuerzo para agarrar el premio del supremo llamamiento. Lot es un tipo de un cristiano carnal en nuestros días. Aunque ellos dos, Abraham y Lot, pertenecían al pueblo de Israel, no había iglesia, nos enseñan a nosotros la iglesia que Abraham era un maduro, un sabio, y Lot era un niño, un carnal. Entró al cielo, está en el cielo, pero le interesaban más las cosas del mundo. Los siguientes domingos se nos va a ir mostrando más acerca de Lot. Y cómo Dios, aún así, aunque Lot era mundano, mire, Dios quería traer gracia y misericordia a una ciudad tan, pero tan pecaminosa como la de Sodoma y Gomorra. Sí, aún así Dios lo usó. Pero le fue muy mal. Perdió su felicidad.
perdió su gozo. ¿Cómo está viviendo usted, hermana, hermano? ¿Vivimos en paz? ¿Vivimos en gozo? ¿Vivimos con alegría? Es normal que algunas veces en este mundo nuestra alma se aflija porque vivimos en Sodoma. California es una Sodoma, mis amados hermanos. Pero no somos Lot. Podemos ser Abraham. Podemos ser Abraham. Yo le reto, yo le desafío a que dejemos de ser Lot y pasemos a ser Abraham.